Bien, ahora sí, formalmente, buenas tardes. Como parte de este módulo de emergentología, vamos a abordar hoy todo lo que refiere a explosiones Bleve, ¿sí? Que es un tipo característico de explosiones del ámbito industrial. Podemos encontrarnos con distintos tipos de explosiones. Obviamente, el mundo de la industria tiene un sinnúmero de factores de riesgo que podrían dar lugar a explosiones. Podrían ser acumulación de polvos en suspensión, polvos de grano de cereal, por ejemplo en los hilos. Podrían ser explosiones que vengan asociadas a la acumulación de gases o de vapores inflamables, que tengan que ver con reacciones químicas, en fin. Las explosiones breves son un tipo característico de explosiones que tienen que ver con el almacenamiento principalmente de gases licuados de petróleo. Si bien no es una situación necesariamente asociada, pero sí es en la gran mayoría de las explosiones nos encontramos con estas características, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los objetivos de este módulo? Que al finalizar puedan conocer el fenómeno explosivo, ¿sí? Puedan conocer las leyes físicas y termodinámicas que aplican a este tipo de eventos, cómo es el proceso, cuáles son las etapas evolutivas de este tipo de explosiones y cuáles son las técnicas de combate de incendios que tienen que ver justamente con hacer frente a este tipo de situaciones en el ámbito industrial, que de por sí, ya les adelanto, es sumamente riesgoso por la potencialidad destructiva que lleva adelante. Entonces vamos a hacer también un poco de énfasis en cuáles son las medidas de ingeniería preventiva para poder evitar las explosiones breves, ¿sí? Bien, en primera instancia, les hago referencia a esta foto puntualmente, a esta imagen. Esto tiene que ver con la planta de Pemex en San Juan, en México, si mal no recuerdo, en el año 86. Ahora vamos a hacer una breve reseña, que fue una de las mayores explosiones breve encima en cadena, porque había un almacenamiento a gran escala, era un depósito de esferas y de cigarros que almacenaban GLP. Y bueno, fue una cadena de explosiones que derivaron con más de 600 muertes, tanto de trabajadores como de población aledaña, más allá de los daños incalculables. Esto hace que se genere un antes y un después en materia preventiva, tanto sea en difundir el riesgo de las explosiones breves como en perfeccionar las estrategias tanto de prevención como de control de las contingencias por incendio, ¿no? Haciendo una breve reseña, como les decía, esto es en San Juan, en México, no me va a salir Ixhuatepec, es la ciudad, pero fue el 19 de noviembre del 84, no del 86, como les decía recién. Aproximadamente 6 menos cuarto de la mañana, se produce una serie de explosiones breves en las plantas de petróleos mexicanos, en Pemex, con una cantidad de fallecidos aproximadamente de 600 personas, porque la realidad es que eh, hubo mucha gente desaparecida que después finalmente no fue localizada, producto de la potencia de la explosión, ¿no? Estos son los diarios del día siguiente, están las tareas de extinción de las grandes esferas. Vamos a ver de que el almacenamiento de este tipo el almacenamiento a granel del gas se puede dar tanto en unos cigarros, que son unos tubos horizontales, unos cisternas, como en estas grandes esferas de almacenamiento de gas, ¿no? Lo vamos a ver a lo largo de la presentación. Y lo que está al costado, sobre margen derecho, es la publicación del diario al día siguiente, ¿no? Bien, el incidente tuvo lugar en una de las plantas de almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo. El origen se desató alrededor de las 5:30 de la mañana, donde se suscitó la rotura de una tubería de 20 centímetros de diámetro que transportaba GLP desde las tres refinerías distintas, ¿no? las que habían dentro de la planta, hasta la planta de almacenamiento cerca de los parques de tanques, que estaban compuestos por 6 esferas y 48 cilindros de diferentes capacidades.
aparentemente, el sobrellenado de uno de los depósitos y la sobrepresión de la línea de transporte de retorno fueron uno de los probables factores que, junto con la falta de funcionamiento de las válvulas de alivio del depósito de sobrellenado, provocó la fuga de gas durante casi 10 minutos. Acá hay que hacer un primer análisis, ¿sí? Tiene que ver, en principio, según se entiende, con la rotura en una tubería, y hubo una fuga de gas durante casi 10 minutos. Fuga de gas que, si nos ponemos a analizar, se da sobre el gas licuado de petróleo. El gas licuado de petróleo, a diferencia del gas natural, es más pesado que el aire. Esto genera, a su vez, el problema de que esto no se difuminó en la atmósfera. Esto se fue acopiando a la altura del piso, fue aumentando la cantidad de gas a la altura del suelo, como un gas raptante, ¿sí? Entonces empieza a hacer una acumulación en el área contigua alrededor de los tanques, de los camiones que estaban circulando por la planta, de las áreas de producción, en fin. 10 minutos después, a las 5:40, la fuga propició la formación de una gran nube de gas inflamable de unos 200 metros aproximadamente de diámetro, la que entró en ignición casi a 100 metros del punto de fuga, afectando en un primer momento a 10 viviendas que rodeaban la planta, ¿sí? De acá el énfasis que hay que hacer, en nuestro caso, como prevencionistas, como especialistas en seguridad industrial, en lo que es el análisis de potencialidad destructiva. Nosotros tenemos una resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que enmarca todo lo que son accidentes industriales mayores. Una de nuestras funciones es tener planificado, tener estudiado la potencialidad destructiva de casos como este. O sea, decir, bueno, a ver, nosotros vamos a plantar el depósito de GLP en este sector. Pero ¿qué sucede si me encuentro con una situación de máxima donde tengo un incendio masivo y una gran explosión? ¿Cuánto puedo llegar a esperar de que se afecte a nivel, por ejemplo, de las viviendas que están linderas a planta? ¿Sí? Y esto se estima. Puntualmente lo que son las explosiones leves fueron mi tema de tesis, de tesis de grado en la licenciatura. Tomamos un estudio de España que se había dejado en un momento y trabajamos en completar los estudios matemáticos que permiten tener una metodología de evaluación de la potencialidad destructiva, y abordamos algunas temáticas o propuestas referidas a lo que es el control de las emergencias. A lo que voy con esto es que existen los métodos, existen los modelos matemáticos, hay diversos métodos matemáticos para poder estimar, primero, cuál va a ser la onda expansiva, cuánto va a afectar en diámetro la onda expansiva, cómo puedo estimar los daños esperables a medida que me voy alejando del epicentro de la explosión, cuánto va a ser el diámetro de la bola de fuego, cuál va a ser el calor radiante que esa bola de fuego con la cantidad de gas almacenado va a emitir, y cuál va a ser el poder de calcinación que va a tener, vuelvo a lo mismo, desde el epicentro hacia afuera, para poder estimarlo, porque obviamente que tenemos que tener una planificación, ¿sí? Esto es parte de nuestro trabajo. Como especialistas tenemos que trabajar en lo que es la estimación de daños en lo que es accidentes industriales mayores, no solamente en caso de explosiones, sino por ejemplo también en emanación de sustancias de alta toxicidad, ¿no? 5 minutos después, una pequeña esfera se incendió generando la bola de fuego, esta bola que vamos a ver ahora que se denomina bleve, que es la explosión en realidad, de unos 300 metros de diámetro y 500 metros de altura aproximadamente. O sea, la explosión generó una bola de fuego de 300 metros de diámetro, imagínense, estamos hablando de 3 cuadras, ¿sí? Es gigante, y 500 metros de altura. Después vamos a ver en ensayos que se hicieron sobre chanchas de gas en bajo volumen de almacenamiento, y van a ver la potencialidad destructiva que tiene una garrafa, una chancha. Imagínense esto en una esfera de almacenamiento. Obviamente eso derivó en múltiples explosiones secundarias que se generaron por producto de la explosión inicial, y produce la explosión de otras 4 esferas y de 15 cilindros alrededor de 1 hora y media. O sea, durante más de 1 hora y media estuvieron explotando concadenadamente todos los depósitos de almacenamiento.
al punto que terminaron las explosiones alrededor de las 10 de la mañana. O sea, estamos hablando de más de 4 horas y media después de haberse generado la fuga. Tal fue la radiación térmica que solo el 2% de los cadáveres rescatados pudieron ser reconocidos. Por eso les decía de que los números de personas afectadas que perdieron la vida es estimado. Otras versiones afirmaron que el accidente fue debido a la explosión de un vehículo que transportaba petróleo y que se propagó un depósito de gas, y los responsables de la fábrica llegaron inclusive a afirmar que la explosión se originó en una fábrica privada cercana. Obviamente todo el mundo quiere lavarse las manos en este tipo de situaciones, ¿no? Lo que tiene en particular la investigación de incendios como tal, es que ustedes piensen que a diferencia de un accidente donde uno puede ir, ver el auto, tomar medidas, distancias, marcas de frenado y demás, no siempre la investigación de incendios deja pruebas a simple vista. Quizás requiere de investigaciones de laboratorio para ver si hubo restos de acelerantes, evaluar si es que quedaron restos de la estructura, evaluar la forma de propagación del penacho, en fin, deja rastros para poder llevar adelante una investigación, pero no es tan visible como otro tipo de accidentes. Muchas veces se termina hablando de hipótesis desconocidas, porque no se logra dar con el causal directo, ¿no? Se puede estimar, pero a veces generar a ciencia cierta una definición concreta en este tipo de investigaciones es difícil, más cuando pensemos de que hay tanta cantidad de depósitos que han explotado y tanta cantidad de cadáveres y demás, ¿no? Bien, en principio, ¿qué es una explosión breve? ¿Sí? Es una explosión de vapores en expansión de líquidos en ebullición. Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion en inglés, esa es la traducción. En inglés es bastante malo. Es un caso especial de estallido catastrófico de los recipientes bajo presión, que se da cuando ocurre un escape súbito de una masa de líquido o de gas licuado a presión sobrecalentado. Parece un chino básico, pero lo vamos a explicar de forma sencilla, ¿sí? La realidad es que para que exista una explosión breve no necesariamente tiene que haber una reacción química ni fenómenos de combustión internos. Ahora vamos a ver por qué. En las figuras 1A y 1B tenemos dos tanques. Imagínense que esos dos tanques fuesen a ciencia cierta recipientes que almacenan gas, ¿sí? Pueden ser tanques cisternas como los que vemos sobre camiones. Si uno quiere transportar gas, vamos a imaginarnos propano, butano y demás, no sería económicamente rentable trasladarlos en forma gaseosa. ¿Por qué? Porque trasladaría muy poco gas. Y el costo de transporte no haría viable que sea económicamente rentable, valga la redundancia. Entonces, ¿qué pasa? Se le inyecta presión al tanque, o sea, se empieza a meter gas bajo presión, se lo presiona. Cuando eso sucede, cuando este gas se lo somete a presión, uno lo que va a hacer es que parte de ese gas pase a fase líquida, ¿sí? Se lo va a cambiar de estado. Del estado gaseoso en el que yo lo estoy inyectando, parte de ese gas se va a licuar y va a quedar en una fase líquida. Entonces yo voy a tener una fase líquida dentro del tanque, que es la fase que está debajo, y una fase gaseosa, que es la que está arriba. Obviamente ese gas está recontra a presión dentro del cisterna. Entonces, este cisterna tiene que cumplir con una serie de requisitos para almacenamientos de alta presión, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? En realidad el proceso de la explosión breve tiene que ver con el calentamiento externo de ese recipiente. Entonces lo que empieza a suceder es que la fase líquida, la fase gaseosa, obviamente como cualquier gas, que ahora lo vamos a ver, el gas cuando se calienta tiende a expandirse. Si yo agarro un globo y lo inflo y lo dejo en el patio, a la noche ese globo se empieza a desinflar. ¿Por qué? Porque las moléculas se empiezan a retraer, por decirlo de alguna forma, con el frío. En cambio, si yo lo dejo en pleno invierno, es el mismo globo, en pleno verano, es el mismo globo, al sol durante la tarde, las moléculas tienden a expandirse, o sea, el gas tiende a expandirse dentro del globo. Eso mismo sucede dentro del recipiente. Obviamente que el recipiente tiene una capacidad de resistencia que hace que eso no estalle normalmente por la calle. Ahora,
Eso hablando de la temperatura ambiental. Ahora, cuando yo ese tanque cisterna lo prendo fuego, imagínense todos los neumáticos incendiados, la cabina incendiada, el gas que está dentro empieza a calentarse. Entonces la fase gaseosa empieza a aumentar su volumen y la fase líquida empieza a calentarse hasta que quiere entrar en ebullición. Y como sucede con el agua, cuando yo empiezo a calentar el agua, va a llegar un punto donde va a empezar a emitir, va a empezar a pasar esa fase líquida, va a empezar a pasar a fase gaseosa como vapor. Y eso va a hacer que aumente la presión interna exponencialmente. Vamos a ver un pequeño video, si les parece. Este es un video de una estación de servicios muy conocido, ¿sí? Fíjense que quedó envuelto en un incendio el tanque cisterna, ¿sí? Ahí lo estaban cubriendo los medios periodísticos. El tanque cisterna queda envuelto entre fuego a su alrededor. Fíjense la potencia que tiene la explosión, ¿sí? Estamos hablando de muchísima carga térmica, ondas expansivas, proyección de los restos del tanque cisterna, en fin. Estamos hablando de varios elementos que constituyen el riesgo, no solamente la carga térmica en sí misma. Una de las leyes... Profe. Sí. He visto varios videos de internet donde calientan el neumático de un camión y hace una explosión. ¿Eso también sería explosión leve? Podría serlo. En realidad lo que va a pasar, ahora se lo voy a mostrar. El proceso físico por el cual se produce, por eso es que fíjense que uno de los mencionados que estaban en la presentación dice, para que se produzca una explosión leve, no es necesaria la existencia de reacciones químicas ni productos de combustión. Quiero decir con esto, uno tiene la imaginación siempre de la explosión leve como la explosión con la bola de fuego, con la radiación térmica, con la disparada de parte del tanque y demás. En realidad, formalmente, cuando se habla de bleve, tenemos una fase líquida, ¿sí? En el tanque. En el caso del neumático, no lo tenemos, ¿sí? Tenemos todo aire. Lo que pasa es que con ese aire que se calienta desde afuera, un poco el proceso que vos comentabas recién, con muy buena apreciación, lo que termina pasando es que ese gas se expande tanto que termina explotando, ¿sí? Igual es un proceso, una técnica bastante utilizada, más que nada en el cambio de neumáticos en tractores, grandes camiones y demás. Pero es un proceso bastante parecido. En este caso no estamos hablando de un líquido y de un gas contenido que inclusive sea inflamable, porque el problema acá es que cuando se revienta el tanque, afuera hay fuego y adentro había una sustancia que es inflamable. Eso da lugar a la radiación térmica, a la generación de la bola de fuego, en fin. Pero el proceso al que haces mención es bastante similar, si se quiere. Hay una serie de leyes termodinámicas que no nos vamos a meter en profundidad a analizarlas, pero que sí es importante que lo entendamos, como la ley de Boyle-Mariotte, que dice que si un gas se mantiene a temperatura constante, su volumen es inversamente proporcional a la presión. Si se comprime un gas a la mitad de su volumen inicial, se duplica la presión. ¿Qué quiero decir con esto? Justamente lo que hablábamos recién, la lógica del por qué se comprime el gas para meterlo dentro del tanque. Si yo lo llevase con poca presión dentro del gas, el volumen es muy grande, pero en realidad no estoy llevando tanto gas, ¿sí? Estoy llevando todo en estado gaseoso y no transporto mucho gas. En cambio, donde yo le empiezo a aumentar la presión, ¿sí? Voy a disminuir el volumen y eso va a hacer que yo pueda poner más cantidad de gas, ¿sí? Entonces, a medida que le aumento la presión, puedo meter más cantidad de gas dentro del tanque, lo cual me va a derivar en una fase líquida y una fase gaseosa dentro del tanque. Obviamente la fase líquida va a ser la que esté más cerca de los neumáticos, por decirlo de alguna forma, si lo imaginamos como un sistema de transporte de carretera, y la parte de arriba del tanque va a ser la fase gaseosa. Asociado también a esto, y un poco lo que le explicaba recién respecto del globo, del ejemplo del globo, está la ley de Gay-Lussac, que dice que si un gas se mantiene a presión constante, su volumen es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Si se calienta un gas
hasta una temperatura 2 veces mayor que la inicial, el volumen del gas es duplicado. Llevado esto a palabras sencillas, a medida que yo aumento la temperatura, el volumen aumenta, ¿sí? Justamente por esto el ejemplo que ponía del globo. Si yo el globo, que está a medio inflar, lo dejo en verano, a la tarde, expuesto en el patio, cuando lo vaya a querer ir a buscar, el globo va a estar bien inflado. ¿Por qué? Porque aumenté la temperatura, entonces el volumen del gas se amplía. Lo mismo sucede a gran escala cuando del lado de afuera tengo fuego, ¿sí? Y del lado de adentro tengo gas, ¿sí? El gas va a aumentar su volumen y a su vez la fase líquida va a tender a entrar en ebullición y va a empezar a pasar más cantidad a fase gaseosa, lo cual va a hacer que aumente todavía más la presión interna dentro del tanque. Y después, otras dos leyes complementarias, como la de Charles, que dice que la presión ejercida por una masa gaseosa es directamente proporcional a su temperatura absoluta, siempre y cuando el volumen se mantenga constante. Y la ecuación general del estado gaseoso, que dice en una masa gaseosa, los volúmenes y las presiones son directamente proporcionales a sus temperaturas absolutas, e inversamente proporcionales entre sí. En definitiva, hablamos de lo mismo. A medida que aumento la temperatura, ¿sí? El volumen aumenta, y si aumenta el volumen, aumenta la presión sobre las paredes internas del tanque, hasta que llega un momento que el tanque obviamente no soporta la presión interna, ¿sí? Acá vemos una chancha de gas, característica de la zona rural. No conviene tener 2 millones de garrafas, entonces, no sé, las escuelas rurales, por ejemplo, tienen las chanchas de gas, viene el camión, que puede ser, por poner un nombre de una empresa, YPF, viene y lo recarga. Estos tanques tienen sus controles, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires entran dentro de la resolución 231 del 96, hay que hacerle pruebas de todo lo que es control de soldaduras, válvulas de seguridad, espesores, aplica exactamente igual, con la diferencia que acá adentro lo que yo tengo, inclusive si almaceno gas, entra en grandes volúmenes, entra lo que es la Secretaría de Energía y demás. Acá en este caso yo voy a tener distintos elementos, pero los generales tienen que ver con una válvula de seguridad. Esta válvula de seguridad va a liberar presión cuando la presión interna del tanque sea tan grande que no dé abasto, va a tener manómetros para poder, obviamente, tener un registro, un control exterior de cuál es el nivel de presión interna, e inclusive algunos tienen discos de ruptura, como en los tanques de gas, para liberar la presión antes que esto estalle, direccionada, ¿sí? Acá vemos un esquema más o menos general, ¿no? Cuando hablamos específicamente de explosiones Bleve, hablamos de una explosión, de una falla en el tanque. Esto se denomina falla catastrófica, o sea, llega un momento que el tanque no da más, no soporta la presión interna y se revienta. Ese proceso, ese momento justo en el cual el tanque falla, se denomina falla catastrófica. Esa falla puede estar dada por diferentes razones, pero no hace falta necesariamente que el tanque se exponga a un incendio para que pueda haber una explosión, ¿sí? ¿Qué puede suceder? El incendio, que es lo más habitual, pero también fallas por corrosión, o sea, el tanque empieza a fallar por corrosión, no hay un tratamiento catódico adecuado y empieza a fallar. Puede haber un impacto muy fuerte sobre el tanque y que esto haga que libere de golpe el gas. Y ustedes imagínense que si hay una fase bajo presión, hay una fase gaseosa y una fase líquida, cuando esa presión se libera a la atmósfera, toda la fase líquida quiere pasar a fase gaseosa automáticamente, porque perdió la presión que hacía que eso esté en fase líquida. No sé si me explico, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los riesgos de esta Bleve? Ondas expansivas, el incendio de la bola de fuego, la radiación térmica, la proyección de las partes estructurales, que pueden llegar hasta más de 1,5 kilómetros de lejos, e inclusive si el contenido fuese tóxico, podría haber la presencia de una nube tóxica asociada a la explosión, ¿sí? ¿Cuál es el proceso explosivo? ¿Cómo se explica? Bueno, justamente como lo representan estas 4 imágenes. Primero tengo el fuego afectando la fase líquida, en este caso. Esto hace que la fase líquida entre en ebullición, emita más cantidad de fase gaseosa dentro del tanque, la fase gaseosa se calienta y aumenta su volumen, si aumenta el volumen, aumenta la presión,
lo que produce la ruptura del tanque, y cuando el gas es liberado y afuera encontró fuego, lo que termina pasando es que se genera la famosa bola de fuego, junto con la proyección de los objetos y con la onda expansiva. ¿Sí? Como poner, por ejemplo, este ejemplo, vamos a tener un contenedor de gas licuado que está a sobrepresión, en este caso lleva propano, que es alcanzado por llamas producto de un incendio en un depósito lindero. Ahí vemos el tanque, abajo están los neumáticos incendiados, esto hace que la carga de fuego esté por debajo del cisterna. Las llamas toman contacto e inciden sobre la fase líquida principalmente, que es la que está debajo. ¿Sí? Algunos datos del propano en sí mismo, es un tanque que lo vamos a identificar como número ONU 1075, la guía de intervención química de emergencia es la 115, esto es más que nada para quienes responden en primera instancia. Ahí va a haber un incremento de la temperatura en el interior del tanque, y esto va a hacer que aumente la presión interna. ¿Sí? Se van a disparar las válvulas de seguridad, porque obviamente van a buscar aliviar parcialmente la presión excedente, y ese gas liberado va a combustionar producto de las llamas externas. Acá vemos la imagen de una esfera donde la válvula de gas está trabajando, pero no está incendiada, y vemos las de atrás que sí, ya están las válvulas liberando el gas, pero a su vez ese escape de gas está incendiado. ¿Sí? La acción del fuego sobre la estructura de acero obviamente va a debilitar la estructura del cisterna, y este cisterna va a empezar a perder su resistencia relativa. A medida que aumenta la temperatura, la resistencia del acero empieza a bajar exponencialmente, baja un montón. ¿Sí? Las válvulas de seguridad no van a cubrir las necesidades de evacuación de la sobrepresión interna, entonces lo que va a suceder es que el aumento de presión dentro del tanque, más el debilitamiento de la estructura del tanque, va a generar una falla catastrófica, que es donde se va a generar una despresurización de toda la masa gaseosa que está dentro del tanque, que va a tratar de pasar a compensarse con la presión atmosférica fuera del tanque. ¿Sí? Eso va a generar la falla catastrófica del recipiente. Se va a producir el pasaje a vapor de toda la masa contenida dentro del cisterna, y va a aumentar, va a haber una expansión volumétrica. Imagínense que en el caso del propano, que está a bajo presión, va a aumentar 250 veces su volumen inicial. Esto tiene que ver con que la presión que hacía que esté comprimido se liberó. Entonces ahora va a aumentar 250 veces su volumen. Esto va a generar el estallido con una onda de sobrepresión que va a arrojar los fragmentos estructurales muy lejos del epicentro de la explosión, inclusive llegando a más de 1000 metros. Fíjense, este es el plano de San Juan en la explosión de México en el 84, donde vemos las esferas con los restos de los tanques de almacenamiento con su propagación hacia alrededor. ¿Sí? Y estos son los fragmentos de las grandes esferas. La masa gaseosa se va a deflagrar, o sea, va a entrar en contacto con las llamas y va a haber una gran explosión, se va a generar una gran bola de fuego, y esa bola de fuego va a generar una radiación térmica muy grande que a su vez va a calcinar todo lo que tenga en su camino. Obviamente va a ir perdiendo poder calórico, por decirlo de alguna forma, a medida que se va manteniendo la distancia, va aumentándose la distancia desde el epicentro de la explosión. Yo puedo calcular el radio, puedo calcular el tiempo que va a estar esa bola de fuego en el aire, y puedo calcular la radiación térmica estimada, y en consecuencia, a medida que me voy alejando del epicentro de la explosión, puedo ir estimando los daños esperables. Es por eso que hay una serie de medidas preventivas y dispositivos de seguridad. Nosotros hablamos de esta ingeniería preventiva, la tenemos definida por áreas, ¿sí? Esto es parte de la tesis. Primero hay que capacitar y entrenar al personal como en cualquier riesgo, y tener una serie de operaciones preplanificadas. Decir, bueno, a ver, más allá de que yo evacúe, tengo que ver cuáles van a ser los mecanismos de seguridad y de control de emergencias que vamos a estimar. Imagínense que si hay un incendio masivo en una planta de almacenamiento, parte de nuestro trabajo va a ser avisar a los sistemas de emergencia, ya tener esto entrenado con defensa civil, con bomberos, porque inclusive quizás haya que evacuar
al perímetro de la planta. Para evitar o limitar las presiones excesivas dentro del tanque tenemos por lo menos cuatro elementos: válvulas de seguridad, discos de ruptura, sistema de vaciado rápido, que es el trasvase a otro tanque de forma subterránea, y todo lo que es control de presiones y capacidades de llenado interiores del tanque. Esto tiene que ver con evitar o limitar la presión excesiva dentro del tanque. Referido a lo que es evitar o limitar el aumento de la temperatura, ahí tenemos cubas de retención de material, sistema de refrigeración de los contenedores. Por ejemplo, en las grandes esferas se generan unos sistemas de diluvio que lo que buscan es enfriar de forma automática y con una inyección de agua a distancia, pero justo arriba del tanque un sistema de diluvio que logre enfriar y disminuir la temperatura, ¿no? Y aislamiento térmico de los recipientes en caso de que corresponda. Para evitar las fallas mecánicas sobre el recipiente, como hablábamos, por ejemplo, en todo lo que es la corrosión, ahí hablamos de control de espesores en las paredes del contenedor, control de la acción corrosiva sobre la estructura, control de soldaduras y protección contra impactos. Y para evitar, ahí esto es un proceso que está bastante en investigación, que es el proceso de nucleación espontánea, que no viene al caso, simplemente lo vamos a mencionar, que es justo un proceso que se da antes de la explosión. Existen obviamente en etapa de investigación, lo que son unas rejillas metálicas que se meten comprimidas dentro del tanque, y después dentro del tanque, cuando se le saca la presión, se amplían y ocupan todo el volumen del cisterna. Lo que buscan es que cuando incide la temperatura de forma puntual en una parte del tanque, esas rejillas metálicas distribuyan la temperatura, disipen dentro del tanque para que no haya una falla puntual, ¿sí? Por un calentamiento puntual dentro del tanque. Y la otra son algunas sustancias gelificadas, ¿sí? Esto obviamente, como les decía recién, a modo de investigación, todo esto está en desarrollo todavía, ¿no? Para que se den una idea de cómo es el proceso explosivo, ahora les voy a mostrar unos videos, pero fíjense que cuando se genera una emergencia de este tipo, todo el sistema de emergencias, bomberos, policía, defensa civil, empieza a armar todo un comando de incidentes, porque hay que no solamente asegurar la planta y las operaciones de respuesta, sino quizás también hacer una evacuación masiva de todo el perímetro. Por eso es que se va a perfeccionar una brigada de emergencias, se va a trabajar en forma coordinada con bomberos, con defensa civil. La primera respuesta podemos utilizar las guías de SIQUIME como marco de referencia, para saber cuánto evacuar, cuáles son las distancias de aislamiento y demás. Siempre vamos a tratar de hacerlo con el viento a las espaldas, pero vamos a necesitar, por sobre todas las cosas, grandes caudales de agua para lograr un enfriamiento masivo sobre el tanque y evitar justamente ese aumento de temperatura que va a dar lugar posteriormente a la explosión. Ahora se va a cortar, pero cuando volvemos en el nuevo video vemos algunos videos para explicarlos, ¿sí? Nos conectamos de vuelta al link.